y pasamos a la siguiente película, que es La princesa prometida, de 1987, y es dirigida por Rob Reiner, el director también de la película Cuenta conmigo, ¿no?, de Stand By Me, y otras más, ¿no? Y esta película también es la historia de un libro que es leído, ¿no? O sea, vemos inicialmente a un niño en su cama y su abuelo lo visita, ¿no? Y le empieza a contar la historia que inicialmente el niño no quería escuchar porque prefería jugar videojuegos. Y casualmente el niño yo tampoco sabía que aquí salía Kevin Arnold, ¿no? El actor Fred Savage, que solo sale en contados momentos, ¿no? Al inicio, un par de momentos en el medio de la película y al final nada más, ¿no? O sea, él no es el protagonista, ¿no? Sino los protagonistas son los que se cuentan en la historia del libro que le está leyendo el abuelo, ¿no? Y acá no sucede lo que sucede, por ejemplo, en La historia sin fin, ¿no?, que es que el niño interviene, es parte de la película, sino el niño simplemente es un espectador, ¿no? Como nosotros que estamos viendo la película, estamos siendo espectadores de lo que nos están contando, ¿no? Y esa es una de las diferencias, pero al margen de eso, digamos que la película cumple con todos los requisitos, ¿no?, de ser una película de aventuras, porque, bueno, narra la historia como en un lugar, digamos, bucólico, ¿no?, donde vive una mujer y se conoce con un muchacho que la ayuda y surge el amor entre ellos, pero por una serie de circunstancias se separan y ella cree que él ha muerto, ¿no? Entonces ella, ante eso, digamos que se niega a amar a otra persona, a pesar de que luego de muchos años se compromete con el rey, ¿no?, el rey de allí, de ese pueblo, ¿no? Entonces, ante este próximo matrimonio, es que aparece de manera misteriosa su amado, aunque nosotros no sabemos inicialmente qué es él, pero lo sospechamos. Aparece para reprocharle, ¿no?, esta actitud de no haberlo esperado, a pesar de que se lo prometieron, ¿no? Entonces es una historia de recuperar el amor que inicialmente tuvieron, ¿no?, en la película, ¿no? Y para recuperarla surgen una serie de inconvenientes, ¿no?, donde ella primero es secuestrada, después el héroe va al rescate de ella, aunque no sabemos muy bien que él es el héroe, ¿no?, porque está como enmascarado, ¿no?, como si fuera, como que nos recuerda al zorro, ¿no?, al personaje del zorro, que está con su máscara y vestido de negro. Nos recuerda a esas películas de espadachines, ¿no?, de persecuciones en caballos, de huidas, y también, curiosamente, tampoco sabía que aquí en esta película salía un cachascanista, ¿no?, un peleador de lucha libre de los años 80, que yo solía verlo, que en los años 80, cuando pasaban la WWF, pasaban peleas de él, André the Giant contra Hulk Hogan, por ejemplo, ¿no? O sea, tú y no era veías un películas, clásico. tú no veías películas como los Goonies, pero sí veías películas de Cachascán en tu adolescencia. Eso sí te permitía ver tu mamá. No eran las películas, eran los programas, las transmisiones, ¿no?, de las peleas que daban en televisión de Hulk Hogan, de todos los peleadores de esa época, ¿no? Ya después vinieron los que ahora todos conocen, ¿no?, de La Roca,
Steve Austin, Triple H, todos esos que son más nuevos, pero los clásicos, los antiguos, eran las peleas de Hulk Hogan con André the Giant, ¿no? Y aquí en esa película aparece, ¿no?, este hombre que es como un gigante, porque en realidad era un gigante, y está, digamos, en su época de esplendor, ¿no?, en los años 80, ¿no?, donde todavía aún peleaba, y también apareció en varias películas, ¿no? Y una de ellas es esta película. Si bien no es el protagonista, es un personaje relevante, ¿no?, en la historia, porque es uno de los enemigos iniciales del protagonista, pero posteriormente, como mencionaba, estos enemigos que aparecen al inicio se vuelven a favor del protagonista y lo ayudan, ¿no?, a conseguir su objetivo, ¿no? No sé qué te pareció, John, la película. Esta, confieso que nunca la había visto, la vi por primera vez para este programa, y sí me ha gustado, y me ha gustado sobremanera por el hecho de contar una historia tan trivial, tan sencilla, pero tan hondamente humano, ¿no? Y es bastante cómico, ¿no? Tiene bastante humor. Así es, y hay cosas que sorprenden, por ejemplo, he anotado unas cosas acá. El personaje, digamos, el héroe, aparece con una máscara, ¿no? Y uno de los villanos de turno le pregunta: ¿por qué usas esta máscara? Y él le dice, le dice una línea, pero termina diciendo: en el futuro todos usarán una máscara. Y eso me remite ahora a lo que estamos viviendo ahora, como una frase, no sé, profética, ¿no? Otra de las cosas que también he notado, un diálogo que observé ahí, es que en una parte, a la mitad de la película, cuando el héroe es torturado en una especie de máquina propulsada por agua, movida por agua, es torturada, y uno de los villanos se acerca y le dice: ¿cómo te está matando la máquina? ¿Cómo te está matando la máquina? Y solamente esa línea me hace traer a la actualidad, ¿no? Donde ya la máquina nos está volviendo insensibles y de alguna forma nos está matando, o nos está quitando la poca humanidad que tenemos. O sea, salvando distancias, las líneas de los diálogos de aquella época tienen algo de profético con lo que estamos viviendo ahora. Pero aparte de eso, muy al margen de esto, es una película donde se observa que los villanos al final no son tan villanos y resultan simpáticos, y uno tiene mucha simpatía con ellos, con el gigante que tú has mencionado, que puede parecer un gigante torpe, pero es muy inteligente, es muy humano, quiere ayudar a los demás. Su compañero, el otro villano que nos es presentado al inicio de la película, es movido por una venganza y se une a esta especie de pandilla para buscar, entre todas sus aventuras, encontrar al tipo que mató a su padre, ¿no? Entonces hay una especie de venganza de un acto humano. Podemos discutir sobre ello, pero está movido por este deseo de vengar la muerte de su padre. Y el villano líder es al final un tipo inteligente, pero que es reducido, o digamos destruido por ser más brillante, inclusive el héroe, en una especie de cruce de diálogos desternillante, ¿no? Sobre quién toma el veneno, dónde está el veneno, una situación cómica que se origina en ese momento. Y bueno, tenemos ahí a este príncipe que quiere casarse con una iniciática Robin Wright, que luego vemos como Jenny en Forrest Gump, que yo no la había reconocido en un primer momento. Y este príncipe que se quiere casar con ella emula al príncipe encantador de Shrek también, ¿no? Entonces hay muchos elementos. Sí, igualito. Sí, hasta en el peinado. Entonces, no hay acá un villano al cual hay que odiar, todos son queribles, son personajes queribles, y quizás por eso se deba el éxito de esta película, que recién lo he
descubierto a propósito de este ciclo, ¿no?, de películas ochenteras que estamos discutiendo, Leo. Sí, es, como bien dices, una película que también yo he descubierto en esta oportunidad y tiene todos los elementos característicos como de un cuento medieval, ¿no? Porque está más o menos ambientada en esa época y es todo, parecería que toma elementos de las películas de piratas o de espadachines de los años 30, ¿no? De Errol Flynn, ¿no? De esas películas de aventuras. Tiene una barbita. Sí. Así sí, es. tiene el mismo bigotito. Bigote, así es. Y entonces es una película que ha sabido explotar todos esos elementos, tanto de la aventura, tanto del humor, de la comedia, y han armado una obra bastante buena, ¿no? Para la época en que se realizó. Y como bien dices, esta película no tiene la fantasía que hay en otras películas o la magia que hay en otras películas, pero cumple con el requisito de la aventura, no es una típica película de aventuras, ¿no? Y eso es lo que he descubierto ahora, que es una gran película, ¿no? de ese género, sobre todo en esa década, ¿no? De los 80, ¿no? Que han sabido explotarlo, ¿no? en ese sentido, ¿no? No sé si tienes alguna palabra más de la película. Bueno, es una película que la recomendamos, quizá para un espectador de nuestros tiempos pueda resultar una película insulsa. Es una película que no tiene muchas pretensiones, solamente es una película que pretende gustar, entonces hay que verla de esa manera. No estamos ante una película de Fellini, ante una Dolce Vita que tratemos de buscar algún tema filosófico rebuscado. Es una película que va para el otro sector del cerebro, para el disfrute, para pasar un momento sano y grato. Ese es el tipo de películas. Entonces, si es que el público que desea ver esta película no se va a sentir defraudado. Y yo creo que ya pasamos a la siguiente película, Leo.